Si tienes un problema de frigidez, de anorgasmia, de impotencia, de eyaculación y una gran cantidad, entonces ese es un problema sexual. Se ve reflejado en la sexualidad, pero no es un problema, digamos, del órgano, vaya, puntualmente, no es un problema genital, es un problema genital, es un problema sexual, pero no es un problema genital. Algo que fisiológicamente esté comprobado que esa persona puntualmente tiene un problema. Entonces, ¿cómo es que como hombre puedo llegar a quedarme niño? Que de mi sexualidad y de mi potencia no fue bien recibida, no fue sostenida, no fue capaz de que en mi núcleo familiar se permitiera, se nutriera, se alimentara.